El viernes por la noche, estaba sentado en mi oficina revisando a varios candidatos que habían escuchado que había una vacante en nuestra oficina. Trabajé como gerente regional de una empresa química que suministraba productos químicos para el control de malezas, fertilizantes y retención de agua en el suelo. Nuestro sustento dependía de los agricultores que cultivaban o nos alimentaban con lo que comíamos. Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos convirtió en la primera empresa cuyos productos fueron reconocidos como 100% respetuosos con el medio ambiente. Los maridos de 2 miembros del personal de mi oficina fueron promovidos, lo que resultó en sus renuncias. Ambos se mudarían en los próximos 3 meses. Necesitábamos encontrar sus reemplazos lo antes posible. Nuestro equipo de ventas cubrió 8 estados ubicados en el corazón de Fly Country. El crecimiento de las ventas este año superó las expectativas. Katy, mi asistente ejecutiva, miró a mi oficina y dijo: Ed, las 8 personas han confirmado los horarios de las entrevistas para el lunes. Me voy, así que buenas noches. Todos los jueves viajaba a uno de los estados de mi región para una reunión de ventas de mediodía el viernes y luego me dirigía a casa. Como resultado, el jueves por la noche se convirtió en una noche para que mi esposa saliera con las chicas. A lo largo de los años, esto tuvo un costo considerable en las tarifas de cuidado de niños. Mis visitas semanales proporcionaron a nuestros representantes de ventas el contacto personal que necesitaban para ayudarlos con problemas de productividad y eficiencia. Esto pagó grandes dividendos a lo largo de los años. Nunca perdí a una sola persona en 8 años y eso se consideró un logro de la empresa. Acabo de regresar hoy y tuve tiempo de revisar algunos casos antes de heading a casa. La compañía ha estado tratando de que renuncie a esa parte de mi trabajo durante varios años. Pero descubrí que el tiempo a solas me da la oportunidad de pensarlas cosas a mi manera. Con una esposa omnisciente y 3 hijos, el tiempo tranquilo que pasamos conduciendo ha sido invaluable. También evitó que nuestra sucursal tuviera que contratar a un gerente de ventas. Tuve la experiencia de trabajar con un presupuesto cada vez menor y quería mantenerlo así. Nuestros hijos están en su 3er y 4er año de secundaria y nuestra hija mayor, My Pride and Joy, se graduará en el otoño y asistirá a la Southeast Missouri State University. Mi empleador le ha otorgado una beca completa. Mi hija menor acaba de cumplir 16 años y está ocupada preparándose para su diploma de secundaria. Grace, mi esposa durante 20 años, trabajó como asistente del fiscal de distrito y ocupó ese cargo un año antes de que naciera nuestra hija menor. Le acababan de ofrecer un nuevo puesto legal en el gobierno federal y lo aceptaron. A la Fed pareció gustarle su enfoque intransigente y duro. Sería un tonto si lo rechazara. Después de todo, es el doble de dinero. Se suponía que comenzaría a trabajar en 4 meses. Nunca pude entenderlo. Tenía aproximadamente la misma edad que yo, pero nunca se casó. No lo sabía con certeza, pero contrariamente a los rumores, no creía que fuera gay. Cada segundo fin de semana del mes durante los últimos 15 años, mis padres se llevaban a mis 3 hijos para que mi esposa y yo pudiéramos tener algo de tiempo para nosotros. Cuando comenzaron a hacer esto, mi esposa y yo nos encontramos en una encrucijada en nuestro matrimonio. Mis padres sintieron que necesitábamos un tiempo a solas, sin los niños. Tengo que admitir que fue el mejor regalo que nos pudieron haber dado porque nos dio a mi esposa y a mi tiempo para encontrarnos de nuevo. Si no lo hubieran hecho, habríamos sido otro ejemplo de divorcio. Tenían unos 3 meses antes de que supuestamente terminara, porque Amy, mi hija mayor, iba a trabajar en la oficina de nuestra senadora en Washington, D.C. durante el verano antes de comenzar su licenciatura en Ciencias Políticas. Hace algún tiempo, mi padre, con mi permiso, le compró a cada uno de nuestros 3 hijos un kit de Ancestry.com y en broma los envió a hacerse la prueba de acuerdo con las instrucciones. Sabíamos que solo habría una coincidencia si alguno de sus familiares había enviado ADN al mismo programa. Los niños me hablaron al respecto y yo di mi aprobación, diciendo que todos tenemos parientes lejanos que no recordamos ni conocemos. Quizás esto nos abriría una nueva aventura.
Amy se ofreció a sorprender a su madre hasta que obtuviéramos los resultados. Sabíamos que podría llevar hasta 5 o 6 meses obtener una respuesta. Ese fin de semana viajamos a Nashville para visitar el Grand Ole Opry y regresábamos a casa el domingo. Fue mi esposa quien planeó este viaje especial para crear otro recuerdo en el viaje de nuestra vida. Conocí a mi esposa, Grace, en mi último año de universidad en un partido de fútbol. No, yo no era uno de los jugadores en el campo. Yo era uno de esos gruñidos sin nombre que vendían comida cara a los espectadores en las gradas. Ella era una de las hijas menores del entrenador médico, por lo que siempre recibía boletos gratis. Ella tuvo una discusión con su novio por una estupidez de que uno de ellos tomó el camino equivocado. El empuje alternaba con empujones. Me encontré en el centro de las cosas. Ella lo empujó y se hizo a un lado. Él vio su movimiento y me golpeó con todo su peso por la espalda. Me caí y rodé por las escaleras de concreto y la bandeja de comida rodó conmigo. Lo siguiente que supe fue que me desperté en el hospital con la cabeza vendada. Según el médico, tenía 25 puntos de sutura debido a mi frente extendida. Grace debe haberse sentido culpable porque pasaba todos los días para asegurarse de que yo estuviera bien. Conoció a toda mi familia antes de que volviera a ver la luz del día. Más tarde me dijeron que debido a lesiones internas, estuve en coma durante casi una semana. Cuando la niebla alrededor de mi visión comenzó a despejarse, vi a una diosa desconocida parada frente a mí. Al principio pensé que había llegado a las puertas nacaradas y que ella era mi ángel guía. Entonces mi amiga apareció a su lado, clara como la luz. Esmeralda no quedó impresionada con la visión. De pie junto a ella, cerré los ojos y me quedé dormida, rezando para que Esmeralda no estuviera allí cuando despertara y que todo resultara ser un sueño. Cuando desperté, el sueño todavía estaba allí. Pero Esmeralda no, Esmeralda decidió que debía encontrar un nuevo amante con quien meterse. Dios favoreció mi oración. Grace estuvo a mi lado, sin preguntarme nada mientras lentamente estaba arreglando mi vida. Nunca le pregunté, pero eventualmente comenzamos a salir. Una cosa llevó a la otra. Cuando nos graduamos, entré en ventas y ella encontró su primer trabajo como asistente de gerente en una de las reuniones familiares. Su prima menor le preguntó por qué seguía soltera, y ella dijo que porque Ed no me había propuesto matrimonio. 3 meses después, me paré en el altar y vi a la diosa caminar hacia mí. 5 pies y 8 pulgadas de alto con cabello largo y rubio, ojos profundos, azulados, casi negros y una figura que hacía babear a los hombres. Grace y yo, casados. Para el 5.º año, ambos habíamos llegado al punto en que estábamos listos para separarnos. Hasta el día de hoy, no podía entender por qué o cómo rompimos. Por lo que yo sabía, ella tampoco lo entendía. De camino a casa, paramos en Lambert's. En mi opinión, este restaurante estuvo a la altura de su reputación. Lo que más les gustaba era lanzar bollos enormes por la habitación al aire para que los clientes los atraparan porque toda la otra comida era basura anticuada y demasiado cocida. Nos detuvimos en esta trampa para turistas porque le recordaba a mi esposa la cocina casera de su madre. ¿Necesito decir más? Por alguna razón, mi esposa se acercó y apagó nuestro sistema de sonido. Cuando hizo eso, significaba que quería hablar de algo serio. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y encendí la grabadora. Fue un truco que usé para mantener la privacidad cuando pensé que podría necesitar confirmar mis palabras más tarde. Ed, preguntó mi esposa Grace, ¿alguna vez has pensado en tener una aventura? Mi primer pensamiento fue lo que me llevó a este punto. La segunda fue, ¿por qué pregunta ella esto? ¿Tiene ella un hijo? ¿O conoce a alguien que lo haga? ¿Por qué cree que es lo suficientemente importante hablar de ello ahora mismo? Tuve que despejar mi mente de las preguntas antes de poder hablar. Grace, seamos honestos, dije. Todo el mundo está pensando en el asunto. Es mejor preguntar si alguna vez actué al respecto, y la respuesta será no.
¿Por qué no? Grace preguntó. Porque dije mis votos cuando nos casamos. Dije que significaban algo para mí, y todavía lo significan. Las actitudes de la sociedad han cambiado, dijo Grace. Los votos matrimoniales ya no tienen el valor que solían tener. Creo que deberías olvidarte de ellos y considerar seriamente encontrar una amante con la que seas compatible. Si estás preocupado por tu culpa, considera el hecho de que personalmente te permito tener una mujer así con mi bendición incondicional. Tener una mujer así te ayudará a apreciar aún más nuestra relación, además de darte una comprensión más profunda de lo que somos. De esa manera, puede obtener todo el valor y el disfrute de la relación cuando encuentre a la mujer adecuada con la que desea tener una relación sin la carga de la culpa. No me gustó su nueva perspectiva porque insinuó que usar a otras personas para su propio placer y beneficio era aceptable para ella. Para mí no lo era un lado de su personalidad que no había visto antes. Me hizo cambiar mi perspectiva considerablemente. Respóndeme una pregunta, mi amada esposa, dije. ¿Por qué es tan importante para ti mi relación abierta con tu aprobación? ¿Te he hecho algo tan repugnante que quieres encontrar una excusa para destruir nuestro matrimonio? Después de 5 minutos de silencio, volví a encender el sistema de sonido. La falta de respuesta lo dijo todo. Grace siempre tenía una respuesta para todo. Ahora ella estaba en silencio. Me pregunté por qué ahora creía que mi amada esposa tenía una razón definitiva por la que quería que tuviera una aventura amorosa. ¿Pero por qué? Independientemente de la razón, ahora creía firmemente que algo andaba muy mal en nuestras vidas. Sabía que tenía que averiguar exactamente qué era. Había estado conduciendo durante aproximadamente 1 hora. Estábamos a unas 40 millas de casa cuando vi a mi esposa apagar el sonido nuevamente. Cogí mi chaqueta y encendí la grabadora. Lo siento, Ed, dijo Grace. Supongo que he estado leyendo demasiadas historias románticas de arlequines. Estas ideas deben haber venido de algún lugar externo. Con esas palabras, volvió a encender nuestro sistema de sonido, pensando que ese sería el final. El problema era que nuestros 3 hijos y yo sabíamos que ella odiaba estos libros porque eran los libros favoritos de su madre. Toda su vida los había llamado basura de remolque, y estaba más allá de eso. Cada vez que su madre le entregaba el último de los libros, Grace los traía a casa y los tiraba a la basura. Mientras conducía las últimas 40 millas, me di cuenta de que de lo único que no sabía mucho era de ella los jueves por la noche con las chicas. No lo consideramos algo lo suficientemente importante o serio como para preocuparnos. En las raras ocasiones en que estuve en casa, ella cambió voluntariamente su horario para estar en casa y conmigo. Hasta hoy, no tenía motivos para dudar de esas noches porque confiaba en ella por completo. El problema fue que la conversación que acabábamos de tener me dio motivos para preguntarme qué eran esas despedidas de soltera de los jueves por la noche. ¿Iba a bares con chicas y tenía relaciones cuestionables como aventuras de una noche? Cuando llegué a casa, me di cuenta de que tenía que averiguar qué estaba pasando. Durante su despedida de soltera, nos detuvimos en el camino de entrada como lo hicieron nuestros hijos con mis padres. Cuando entramos, invité a mis padres a comer centeno y Coca-Cola. Me contaron lo que habían estado haciendo durante el fin de semana con sus hijos. Para mis padres, el tiempo que pasaron con sus nietos fue invaluable. Según ellos, fueron los nietos quienes los ayudaron a mantenerse jóvenes y actualizados. Cada actividad se organizaba teniendo en cuenta sus intereses, por lo que mis padres estuvieron expuestos a cosas que nunca antes habían hecho. Estuvieron allí durante aproximadamente 1 hora, después de lo cual se dirigieron a casa. Los acompañé a los dos al auto. Ed, papá preguntó en voz baja, ¿cuándo es el mejor momento para que pasemos por tu oficina mañana para hablar cara a cara? Tengo entrevistas todo el día, dije. Digamos alrededor de las 3:00. Cualquiera que sea el problema, estoy aquí para ti. El problema no es entre mamá y yo, dijo papá en un susurro.
Se trata de tu esposa y su hija menor. Será mejor que no diga nada más ya que su esposa nos está observando. Está bien, papá, puedo hacer eso. Pasaré por tu casa después del trabajo y podemos arreglarlo en media hora, le dije, lo suficientemente alto como para que Grace lo escuche a través de la ventana. Después de verlos alejarse, entré a la casa y recogí las llaves de mi auto. Luego agarré mi caja de herramientas y la tiré al baúl. Oye, cariño, dije. Necesito pasar por la casa de mi papá mañana y prepararle algo después del trabajo, así que podría llegar unos minutos tarde. Te escuché desde la ventana, dijo Grace. No te preocupes, podemos comer un poco más tarde. Mi papá llegó a tiempo, junto con mi mamá. Fueron escoltados a mi oficina. Nos sentamos en una mesa y esperamos a que uno de los empleados nos trajera café. Tan pronto como se sirvió el café, Katy cerró la puerta de mi oficina, preparándose para irse. Ed, dijo mi padre, lamento mucho mi estúpida broma de enviar el ADN de nuestros nietos. Encontraron una coincidencia de ADN para April. Ella tiene una abuela paterna que está buscando a su hijo y sus descendientes. Con esas palabras, sacó un formulario de Ancestry.com, contenía el nombre y el número de teléfono de la mujer. Estaba devastada. Mi padre, con solo mirarme, se dio cuenta de lo mucho que me había golpeado la noticia. Papá, no creo que estén equivocados, así que veamos qué se nos ocurre a todos, dije. Usando el teléfono de la oficina, marqué el número y activé la función de grabación y el altavoz. Quería asegurarme de tener un registro permanente de la conversación. El teléfono sonó 2 veces antes de que lo contestaran. Mi nombre es Edward Paul Adams y estoy buscando a la señora Beatrice Smith a partir de una coincidencia de ADN encontrada gracias a Ancestry.com, dijo. ¿Puedo hablar con ella, por favor? Habla con ella, joven, dijo la mujer. ¿Cómo puedo ayudarte? Es complicado, dije. Para resumir, mi hija menor, como acabo de descubrir, es tu nieta. ¿Te refieres a April Marie Adams? Ella preguntó. Sí, eso es correcto, respondí. Entonces quizás conozcas a mi hijo a quien tuve que dar en adopción cuando tenía solo 15 años, dijo. Quizás si supiera su nombre, dije que fue adoptado por una familia con el apellido Barrow y que su segundo nombre en ese momento era Luke Robert, dijo la señora Smith. Mi cara se puso blanca. Las lágrimas llegaron a los ojos de mis padres porque conocíamos bien el nombre. Su comentario honesto y directo se convirtió en una pesadilla infernal para mí. Está vivo y bien, dije. Ahora es fiscal de distrito en el condado de Cape Girardeau, Missouri. También es el jefe de mi esposa. Puedo decirte que nunca se ha casado y ahora creo que sé por qué. Él es mi único hijo, dijo. Tengo cáncer de pulmón en etapa 4 y no tengo mucho tiempo de vida. ¿Permitiría que su hija April me visitara antes de que llegue al final de mi vida? Si no puedes pagarlo, estaré encantado de pagar el boleto. Me gustaría conocerla para poder darle mi herencia. Señor Smith, dadas las circunstancias, le permitiré hacer arreglos con mis padres. Ya que estás a solo un estado de distancia. La llevarán a un viaje especial de fin de semana para que puedas conocerla, dije. No creo que dejaría que mi hija hiciera un viaje así sola. ¿Hay algo más que quieras que haga? Tráigame una declaración notariada. Autorizando a mi abogado a realizar una prueba de ADN, dijo la señora Smith. Debido al valor de la herencia de April, querrá asegurarse de que ella sea quien creemos que es antes de cambiar mi testamento. No hay problema. Le pasaré esa llamada a mi padre, dije. Él puede resolver los detalles y obtener instrucciones sobre cómo llegar a usted. Me levanté, salí de la oficina y le entregué a Katy mi grabadora personal, diciéndole, descifre y certifique ante notario mi conversación. Y la conversación telefónica. Todavía estoy grabando. Los necesitaré para la corte de divorcio. ¿Quieres que ejecute la autorización para la prueba de ADN? Preguntó Katy.
Katy era inteligente. Ella recordó que cuando encendí la cinta, debería escuchar en silencio. En el pasado lo habían hecho, y muchos conflictos se resolvieron rápidamente. Sí, dije, pero tenemos que mantenerlo en secreto durante unas semanas. Quiero saber qué hace mi esposa, que pronto se divorciará los jueves. Entré en la oficina de mi asistente y le dije: David, necesito hablar contigo y con tu esposa lo antes posible. Necesitaré su cooperación en un asunto personal. David me miró e inmediatamente se dio cuenta de que el asunto con el que necesitaba ayuda era muy serio. Ella está a punto de ser liberada del despacho, dijo David. Le enviaré un mensaje de texto para que venga directamente. Volví a mi oficina y lo resolvimos. Usando la llave de mi casa, empacaban las cosas de April y se iban. El viernes siguiente, la recogía de la escuela y la llevaba a su casa. A las 10 en punto, estaba acompañando a mis padres a la salida cuando entró la esposa de David. Le dije que fuera a su oficina y que me reuniría con ellos en breve. Gracias a las comunicaciones modernas, Katy ya tenía copias hechas y transcritas. Les di una copia a David y Cheryl para que la leyeran. Sugerí que primero se familiarizaran con la conversación entre mi esposa y yo. Le di a Katy el papel que mi padre me había dado para hacer fotocopias de lo que mi padre había recibido del expediente de mi abogado que estábamos en proceso de crear, y le dije que buscara el mejor para mí. Tanto Cheryl como David nos conocían a mí y a mi esposa desde hacía muchos años. Ambos se tomaron muy en serio lo que aprendieron hoy. Cheryl y Grace crecieron en el vecindario de la otra. Aunque nunca fueron cercanos, naturalmente sabían todo el uno del otro. Se sorprendió al conocer la realidad de lo que había permanecido desconocido hasta ahora. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que sigan siendo amantes después de todos estos años?, preguntó Cheryl. ¿O fue esta una de esas situaciones en las que se metieron y luego se dieron cuenta de su error? No lo sé, pero voy a necesitar tu cooperación para averiguarlo, dije. Durante las próximas semanas, necesito que David tome el automóvil de la compañía para viajar a las reuniones de ventas. Cheryl, tendré que conducir tu coche porque nadie lo buscará. Así que necesito que conduzcas el auto de David. Le haré saber a la corporación que estamos haciendo esto como parte de tu entrenamiento cruzado, David, así que me temo que tendrás que hacerlo durante los próximos 3 meses. Seguirás a tu esposa los jueves por la noche y escribirás todo lo que puedas, dijo David, porque tu esposa seguirá creyendo que estás haciendo tus viajes semanales. Mi intuición me dice que todavía está sucediendo porque, ¿por qué mi esposa de repente sugeriría que tengo una aventura con ella? Bendición, dije. Si Barrow no hubiera cambiado de trabajo, nada habría cambiado. Supongo que Grace planea mudarse con Luke Robert Barrow cuando comience a trabajar en St. Louis. Si Grace pudiera probar que estaba teniendo una aventura, justificaría solicitar el divorcio a sus ojos. Maldita sea, dijo Cheryl. Me imagino a Grace haciendo algo así. Se ha vuelto aceptable en nuestra sociedad culpar a la oposición por algo que ya has hecho. Es una forma efectiva de distraerte de tu propio comportamiento. Sí. ¿Encuentras evidencia uno de estos jueves por la noche? Cheryl dijo, llámame y haré que la despachadora tenga un par de blues, llámala a ella y a su amante y diles que tuviste un accidente. De esa manera puedo obtener un informe policial detallado sobre en qué estado estaban vestidos o desvestidos y dónde terminaron. A algunos policías les gustaría vengarse un poco del fiscal por lo que ha hecho contra ellos en el pasado. Katy miró a su alrededor y dijo, Dale Allen Britten dejó la oficina del fiscal de distrito hace 4 meses porque ya no podía trabajar para él y abrió su propia práctica. Envié por fax a su oficina todo lo que tenemos hasta ahora y él te está esperando. Será mejor que te des prisa, Ed. Dale mis saludos y mis mejores deseos, dijo Cheryl. Y dile que todavía lo extrañamos. Salí por la puerta para encontrarme con un hombre que se dirigía a la Corte Suprema con el movimiento por el derecho a la vida de las mujeres debido al caso Roe contra Wade.
La forma en que veía la ley y cómo aplicarla puso patas arriba todo en lo que estaba involucrado. Las cosas se estaban volviendo más claras. Grace y yo comenzamos a tener problemas matrimoniales justo después de que ella comenzara a trabajar para Luke Barrow. Luego me ascendieron a gerente de ventas y tuve que viajar las 24 horas del día para reunirme con los vendedores y seguían teniendo una aventura todos los jueves por la noche. Había sido su cornudo desconocido durante más de 15 años. Tuvieron que reírse de mí a mis espaldas. Ahora los costosos regalos de Navidad y cumpleaños de Luke tenían sentido. Dale me estaba esperando cuando salí del auto. Descubrí que Cheryl le había llamado para hablarle de nuestros planes. Dale incluso me proporcionó la llave necesaria para acceder a la casa de Luke Barrow y el código para desactivar el sistema de alarma si estaba configurado. Me entregó un pedazo de papel con un número de teléfono. En este número, dijo, encontrará a quienes pueden brindarle el servicio a un precio razonable. Ya he hablado con ellos y están esperando tu llamada. Explicó que creció en esta calle y que todavía tiene conexiones para atraer algunos negocios. Dijo que los códigos para Barrow House estarían vigentes hasta fines de la próxima semana. Y luego Luke Barrow recibía un recordatorio mensual. Para cambiar su código de acceso. Iba a demandar a Barrow para obtener manutención infantil. Desde el día en que nació April, Luke Barrow tenía muchos gastos por delante. Según la ley estatal, no podía deshacerse de ellos declarándose en bancarrota. Si Dale se salía con la suya, su antiguo jefe estaría en la ruina antes de que él terminara. Iba a demandar a mi esposa, Grace, acusándola de adulterio, abandono de menores y fraude por hacer pasar a sabiendas a la hija de Luke Barrow como mía. Fue Dale quien se ofreció a transferir temporalmente mis derechos parentales hasta abril a mis padres hasta que se resolviera el caso judicial. Le pregunté por qué y Dale me explicó que de esa manera no podían decir que estabas usando a April en su contra. Sé que Luke irá tras de ti tan sucio y astuto como pueda. Él te hará lo que le hizo a todos esos maleantes. Das la sentencia máxima por el delito menor más leve. A veces, la mejor defensa es la mayor ofensiva. Le ofrecí usar mi tarjeta de débito para pagar por adelantado sus servicios y él dijo que no, que su esposa lo verá de inmediato. ¿Y adivina qué estás haciendo? Escríbeme un cheque y lo guardaré hasta que se sirvan. Tan pronto como me fui, supe por sus pensamientos que todo lo que estaba haciendo era darme el beneficio de la duda y el tiempo para resolver las cosas. Katy realmente encontró lo mejor para mí. Tuve la impresión de que Dale tenía sus propias razones para perseguir a Luke Barrow de esa manera. Tanto Grace como Luke estaban a punto de enfrentarse a una mierda que nunca creyeron posible. Dale Britten acababa de crear su propia versión del juego del divorcio. Firmé toda la documentación necesaria para que mis padres obtuvieran los derechos parentales hasta abril como viernes y les di una copia. Después de que Dale y yo les explicamos toda la situación, estuvieron de acuerdo en que tenía sentido. Estaba esperando que Cheryl llegara en su Ford Taurus del 2002. David iba a hacer su primer viaje de ventas. ¿Cheryl dejaría su auto en mi casa y llevaría a David a casa? Mis mayores me dijeron que su mamá no estaría en casa para cenar, ya que se uniría a las niñas justo después del trabajo. Tan pronto como Cheryl llegó, todo cambió y tiré mi maleta al baúl. Ed, dijo Cheryl, despacha y todos los muchachos están a bordo. Todo lo que necesito es saber a dónde ir. Gracias, dije. Dale dijo que lo llamara si las cosas se complicaban para que pudiera manejarlas personalmente. Me gustaría saber por qué Dale quiere a Luke Barrow fuera. Con Dale, es una cuestión de principios, dijo Cheryl. Luke tiene dificultades para respaldar lo que dice. Fue interesante ver a Grace y Luke separarse en sus autos. Ambos se detuvieron en Charlie's Bar and Grill y comieron un bistec de primera clase cada uno. Entonces uno fue por un lado y el otro por el otro. Yo, por otro lado, me detuve en la casa de Luke Barrow y esperé. Los amigos de Dale y mi tripulación ya se habían reunido. Estaba en un lugar seguro con una vista directa de la casa de Luke.
Grace fue la primera en aparecer. Después de ingresar el código en la caja para desactivar la alarma, usó su propia llave para abrir la puerta. La filmamos el tiempo suficiente para verla entrar a la casa. 10 minutos después, Luke se detuvo. Grace abrió la puerta para saludarlo. Su blusa estaba completamente abierta y le faltaba el sostén. Su escote completo estaba en exhibición. Luke atrajo a Grace hacia él y la besó con un beso profundo y amoroso. Tan pronto como cerraron la puerta, dejé de filmar. 6 de las 8 habitaciones de la casa de Luke estaban conectadas para video y sonido. El hijo del vecino de Luke Barrow cumplía una larga condena en prisión. Accedió a dejarnos usar su casa como base. Todo lo que se filmó en la casa de los Barrow se transmitió en vivo a todas las páginas de Facebook a las que estaban conectados. Descubrimos que mi auto estaba siendo vigilado por el equipo porque Grace pensó que mordería el anzuelo y comenzaría a buscar una nueva amante tan pronto como esta noche. Como ella conocía mi horario, contactaron a la prostituta que contrataron porque conocía mis gustos. Le envié un mensaje de texto a Cheryl para hacerle saber lo que acababa de escuchar. Ella llamó a su esposo David para hacerle saber que lo estaban siguiendo. Siendo un exmarine, tomó medidas de protección e intencionalmente sacó su automóvil de la carretera. A las 10 de la noche. Tuvo que llamar a una grúa para sacarlo. Llamó a su esposa para reportar el accidente. Ella me respondió por mensaje de texto. Le respondí que todo estaba bien y le di la dirección. Mientras esperaba a ver qué pasaría, me resbalé en la casa de Burroughs y saqué las válvulas de todos los neumáticos de su automóvil porque no quería que tuvieran la oportunidad de comenzar a limpiar el desastre en el que estarían. Los amantes no irían a ninguna parte durante mucho tiempo. Los policías, encendiendo sus luces azules, se detuvieron en la casa y comenzaron a buscar a Grace Adams. Luke Barrows trató de negar su presencia hasta que la policía señaló que su automóvil estaba estacionado en el camino de entrada. Finalmente, Grace apareció en la entrada, envuelta en una sábana. Señora Grace Adams, el auto de su esposo Edward Paul estuvo involucrado en un accidente cerca de Little Rock, Arkansas. Fueron tus padres quienes se ofrecieron a encontrarte aquí cuando no pudieron encontrarte. Tuve un gran placer al ver que el rostro de Grace se volvía blanco. El policía le había mentido deliberadamente para avergonzarlos a ambos. Después de eso, el policía se subió a su crucero y se fue, y yo lo seguí, siguiéndolos desde el momento en que llegaron los policías hasta el momento en que se fueron. Todo fue grabado y transmitido en vivo en Facebook. Teníamos pruebas de que el caso estaba en curso y también lo tenía la gente del Cabo. A medianoche, mi hija mayor, Amy, llamó a papá. Mamá todavía no está en casa y mis llamadas van al contestador automático. Me preocupo porque ella no suele venir tan tarde. ¿Qué hago? Llama a Luke Barrow y pídele que te comunique con mamá, le dije y le envié el número de teléfono. ¿Qué tiene que ver eso con su jefe?, preguntó Amy. Él ha sido su novia los jueves durante más de 16 años, le dije. Colgué y le envié a Amy parte de un clip de Grace en una sábana hablando con la policía y a Luke Barrow vistiendo solo pantalones de pijama, filmando la conversación desde un teléfono en llamas. 10 minutos después, Amy volvió a llamar y dijo que el teléfono de mamá de repente volvió a funcionar. Ella me llamó. Ella dijo que estaba en el Lower East Broadway con 4 llantas pinchadas. Me di cuenta de que estaba mintiendo y le dije que no podía ser verdad porque estaba justo al lado de la casa de Luke Barrow. Ella respondió que me estaba diciendo la verdad y yo le dije que había visto un video de ella y su amante hablando con la policía. Ella me dijo cuál era el clip y se lo envié. Mamá no podía explicarme por qué llevaba una sábana. No la esperaba en casa durante horas. Pero puedes hacerme un favor y abrir la puerta principal. Yo dije. Estaba saliendo del auto cuando mi hija Amy me vio. Ella me vio sacar mi maleta del baúl y caminar hacia ella. Apenas había puesto la maleta en el suelo, sonó mi teléfono celular. Fue Dale Allen Britten.
Lo respondí y lo puse en el altavoz. Ed, acabo de servirles a los dos en su casa. Dijo Dale. Su esposa y su amante ahora tienen prohibido acercarse a menos de 500 pies de usted y sus hijos. Notificaré al departamento de policía de K antes de llegar a casa. Hazte un favor y no hables con ella en absoluto, agregó Dale. Si ella aparece incluso con la ropa puesta, llame a la policía. ¿Lo tienes? Y también mi hija mayor, dije. Gracias, Dale. Amy, ve a abrir el garaje para que pueda llevar el auto de Cheryl a él, dije. Necesito estar en Little Rock. Así lo hicimos. Papá, ¿es por eso que el cerrajero vino alrededor de las 6 para cambiar las cerraduras? Preguntó Amy. Sí, se hizo en el último minuto, dije. Le pedí a Katy que lo ordenara porque se estaba volviendo obvio que no iba a salir como planeamos. ¿Qué condujo a esto? Preguntó Amy. La prueba de ADN a la que envió tu abuelo Ancestry.com, dije. Consiguieron un partido en abril. Me lo contó en el trabajo el lunes. Cuando contacté a la mujer. Resultó que el jefe de tu madre es su hijo, a quien dio en adopción cuando tenía 15 años. Amy, mi hija, perdió la compostura. La abracé con fuerza hasta que se calmó. Luego apagamos las luces y fuimos a la cocina a hablar en voz baja. Encendí la grabadora y dejé que Amy escuchara a mi madre y a mí hablar mientras regresábamos de Nashville en el automóvil. Fue muy educativo escuchar las palabras de su madre de su propia boca. ¿Por qué mamá quiere que tengas una aventura, papá? Preguntó Amy. Para negar las consecuencias de que ella lo hiciera si se descubriera, respondí. Es triste que su suposición haya llevado a que salga a la luz la verdad. Se oyó un golpe silencioso en la puerta. Como se suponía que no debía estar en casa, Amy respondió. Fue un oficial de policía quien nos informó que habían detenido el taxi en el que Grace estaba y le dijeron que estaría violando una orden judicial si seguía conduciendo. Mi hija mayor y yo discutimos todo esto durante el resto de la noche. Los dos estuvimos de acuerdo en que Grace debería haber sido escritora porque siempre tuvo una historia que contar sobre su infancia. Todavía no puedo creer que mamá haya tenido una aventura amorosa con el mismo hombre durante más de 16 años, dijo Amy. ¿Por qué no vimos eso? Fue fácil, dije. Ustedes niños eran jóvenes. Yo era gerente de ventas y tenía que viajar regularmente a diferentes estados para tener reuniones todas las semanas. Confiando en nosotros como pareja, no vi ninguna razón para no darle a tu mamá mi bendición para las salidas nocturnas semanales con las chicas. Todos confiábamos en ella, dijo Amy. Eso es lo que nos hizo ciegos a lo que estaba sucediendo detrás de escena. Me quedé atónito. Si mi hija no hubiera dicho eso, nunca lo habría visto. Ella fue quien se había aprovechado de nuestra confianza en ella que le había permitido quedar impune durante tanto tiempo. Amy vio las lágrimas llenando mis ojos y dijo, eso es lo que más duele. No las trampas o las mentiras, sino la comprensión de que ella usó nuestras creencias sobre ella deliberadamente como una herramienta para continuar la única relación que significaba algo para ella. Si tu madre le hizo eso a alguien a quien decía amar, le dije, imagina lo que nos hará cuando empiece a odiarnos por lo que está pasando. Amy se levantó para prepararnos a los dos una taza de café recién hecho. En ese momento me di cuenta de que me estaba dando cuenta. Recibí una notificación de texto en mi teléfono. Es de tu mamá. Le gustaría poder hablar conmigo lo antes posible, le dije. Ella dice que mi hija mayor y yo tenemos algunos problemas familiares que debemos discutir antes de que regrese de mi viaje. ¿Cómo vas a responderle? Mi hija preguntó preocupada. No te preocupes. Sé feliz, Luke, y aún puedes reírte del gran imbécil a mis espaldas, dije mientras escribía esto. Aún puedes mudarte a St. Louis con Luke Barrow, que era tu plan todo el tiempo, pero no con nuestros hijos. Amy me miró completamente conmocionada. Tu madre ya no me necesita, dije.
Mi utilidad para ella está agotada. Ella quería que tuviera una aventura para poder usarla en mi contra en la corte de divorcio. No pensó ni por un segundo que después de todo este tiempo la atraparían. Debe haber sido muy doloroso para Amy escuchar las palabras que le escribía su madre. No mucha gente es capaz de reconocer la pura verdad sobre nada. La mayoría llamará a la persona que lo revela con todos los nombres desagradables que conozca, porque la verdad real duele. Con el tiempo lo aceptarán. Me puse de pie y tomé a mi hija en mis brazos mientras comenzaba a llorar de nuevo. Logramos calmarla antes de escuchar a Eric y April agitándose. Encendí la televisión en la cocina al canal QOS 12 para ver las noticias matutinas locales como siempre hacía. Pronto estaban desayunando para comenzar el día. Se sorprendieron de verme en casa. Todos nos sorprendimos al ver una imagen de mi esposa en la pantalla. Mi hijo subió el volumen por curiosidad. En este momento sentí pena por mis hijos porque Luke y ella estaban discutiendo lo estúpido y tonto que era. Grace dijo sin rodeos, este tonto es tan matinal que no se da cuenta de todo lo que sucede a su alrededor. Entonces su madre hizo un comentario sarcástico sobre mí, lo que provocó que ambos estallaran en carcajadas. Entonces habló el reportero. No creo que se estén riendo más, dijo. Después de 5 horas de ver en vivo el comportamiento del amante de mucho tiempo en Facebook, su plan de tenderle una trampa a Edward Adams con una prostituta profesional para que ella se divorciara de él y se llevara todo lo que había hecho volar sus mentes. En la siguiente escena, Dale los demanda a ambos. El reportero explicó para qué eran las demandas. Alice corrió hacia mí y se sentó en mi regazo sollozando. Fue una forma muy desagradable para una niña de 16 años descubrir que su padre no era su padre biológico sino el amante de toda la vida de su madre. Eric lo resumió diciendo, si solo eres un pedazo de mierda a los ojos de tu madre, ¿qué nos hace eso al resto de nosotros? Cuando April se calmó, Amy me ayudó a explicar lo que había sucedido desde que mamá y yo regresamos de Nashville. Llamé a la escuela y pedí que me excusaran de la escuela el viernes y el lunes para darles tiempo para adaptarse y lidiar con sus emociones. Estábamos a punto de comenzar a desayunar cuando April dijo, «Papá, el jefe de policía está de camino». Eso llamó nuestra atención y volvimos a subir el volumen. Ahora se anuncia públicamente que tanto Grace Adams como Luke Barrow, nuestro actual fiscal de distrito, están siendo procesados penalmente. Se está reuniendo un grupo de trabajo de todo el condado para investigar. Pensé que cuando el comportamiento de una persona se hace público, las masas no pueden aceptar públicamente lo que hacen en privado. La hipocresía gobierna nuestra sociedad todos los días. Después del desayuno y la limpieza, senté a mis 3 hijos a la mesa. Les mostré a cada uno de ellos una copia de la carta que mi padre había recibido. Entonces dije, April, mis padres te recogerán para llevarte a conocer a la madre de tu padre biológico. Ella se está muriendo de cáncer y ha pedido conocerte. Hay una muy buena razón para esto, pero creo que es mejor que la mujer con la que te vas a reunir te lo explique. En lo que a mí respecta, eres mi hija y siempre lo serás. Aparte de eso, si tienes alguna pregunta, pregúntales a tus abuelos. Amy, ayuda a tu hermana a empacar para el fin de semana mientras llamo a mis padres. Pregunté. Tan pronto como las niñas se fueron, mi hijo preguntó, ¿cómo estás manejando esto, papá? No lo soy, respondí. Estoy en una lucha constante por mantener la calma. Recuerda, hijo, si esto alguna vez te sucede como padre, tienes que mantenerte fuerte por el bien de todas las demás personas en tu vida. Con esas palabras, llamé a mis padres y les expliqué dónde estaba. Dijeron que vendrían tan pronto como terminaran de cargar el auto. Tenían otra hora antes de tener que coger un avión. Poco me di cuenta de que fue en ese momento que la relación de mi hijo y yo cambió para mejor para siempre. Los 3 vimos a la hija que había criado irse con mis padres a ver a su abuela biológica por primera vez. Recé para que todo saliera bien y que ella regresara con los mismos sentimientos que yo tenía. La oficina del fiscal parece una morgue.
Grace Adams fue a comprar ropa nueva después de que remolcaran su automóvil y le reemplazaran 4 llantas. Luke Barrow leyó la demanda presentada en su contra. Aunque no tenían una muestra de ADN directa, lo habían vinculado biológicamente para que no hubiera forma de que pudiera negar sus orígenes. Todo el personal ahora sabía la verdad sobre su relación y su aventura de años. Esto y el hecho de que estuvieran ocultando los verdaderos orígenes de April Adams se estaba convirtiendo en una pesadilla política. Según la ley, el término fraude se amplió para incluir la falta de divulgación de todos los hechos materiales sobre una situación. En consecuencia, Dale presentó una demanda civil contra Grace y contra él colectivamente. Cada vez más, parecía que como pareja habían estado defraudando a su esposo, Ed, durante años. Todos los abogados a los que acudió dijeron que Ed Adams y Dale Britton tendrían éxito. Los mismos abogados con los que había contactado hasta ahora no querían tener nada que ver con eso. La mayoría de ellos ya habían escuchado lo que Dale había hecho la última vez que compareció como acusado. Se señaló que la mayoría de las defensas se basan en el supuesto de que un esquema de ciertos hechos se presentará de tal manera que puedan ser impugnados. En el caso de Dale, cuando presentó sus argumentos ante el tribunal, la mayoría descubrió que cuando terminó, no tenían defensa. La exposición de su comportamiento en Facebook y la obvia admisión por parte de los dos de que estaban tratando de destruir a un hombre honesto para que juntos pudieran tomar la mayor parte posible de su patrimonio habría significado poco. Pero debido a su posición en la sociedad, se convirtió en noticia de primera plana. Grace acababa de salir de una tienda a la que había estado yendo durante años. Debido a la calidad y singularidad de la ropa, lo último que esperaba era encontrarse con una mujer preguntándole si estaba loca porque debería haber sabido que terminaría mal. Cuando Grace preguntó de qué hablaba la mujer, se enteró de que la mujer había dicho que había sido una maldita estrella porno en Facebook durante al menos 5 horas. Regresó a la casa de Luke alrededor de la 1:00 y descubrió que la compañía acababa de terminar el servicio. La confundieron con el dueño de la casa y sugirieron que ella y su esposo restablecieran todos los códigos de seguridad de la casa. No fue hasta que se fueron que se dio cuenta de que no se le había pedido que confirmara electrónicamente su presencia. Llamó a Luke y le preguntó quién quería asegurarse de que no tomara el nuevo puesto en St. Louis. Cuando él preguntó por qué, ella le dijo por qué había vuelto. Luego comenzaron a creer que Ed solo se estaba protegiendo a sí mismo porque ambos sabían que su nuevo trabajo era un nombramiento político del Estado profundo. Después de hacerse algunos café, se sentó en su escritorio y revisó la solicitud de divorcio. El primer golpe lo recibió cuando se enteró de que fueron sus palabras a su esposo las que lo habían hecho sospechar. Su esposo no sabía por qué ella le pedía que lastimara deliberadamente y usara a otro ser humano para su gratificación personal. Pero fueron mamá y papá Adams quienes le informaron de la coincidencia de ADN. Esto le permitió determinar los verdaderos orígenes de April y fue una prueba innegable de que estaba teniendo una aventura amorosa. Grace comenzó a darse cuenta de que Ed ahora debía saber que fue su comportamiento lo que casi causó su ruptura incluso antes de que naciera April. En este punto, se dio cuenta de que Ed necesitaba saber qué todavía estaba sucediendo. Fue Ed quien estuvo detrás de lo que sucedió anoche. Fue Ed quien estaba revelando los hechos ocultos de su vida. Mientras tomaba otro sorbo de café, sonó el timbre de la puerta. Se levantó, caminó hacia la puerta principal y la abrió, descubriendo que era el vecino que a Luke no le gustaba, el señor Primrose. Ella dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Él le entregó un sobre con documentos legales y le dijo, Ed, anoche tu esposo usó mi apartamento como base operativa para sus operaciones contra ti y tu amante de toda la vida. Me alegré de dejarlo hacerlo porque Luke Barrow le dio a mi hijo la sentencia máxima. Como delincuente por primera vez, pensé que podría interesarle saber que la información en el sobre que le di anoche también será entregada por mensajería a todas las personas que conozco de su lado de la familia. Esta tarde Ed me pidió que te preguntara si te estabas riendo de él ahora. Ella lo vio alejarse con la sonrisa más grande en su rostro. De vuelta en la cocina, Grace abrió el sobre. Estaba lleno de fotos.
comenzaron con ella dejando entrar a Luke a la casa con su propia llave. Luego ella se encuentra con él en la puerta cuando él llega a casa. Allí, juegos sexuales previos en la sala de estar. Las fotos no dejaron nada fuera. Incluso agentes de policía fueron capturados en ellos. El equipo de Ed eran profesionales. La eliminación había sido tan completa que ahora sentía que estaba trabajando con un grupo de policías que querían vengarse de Luke por sus propias razones. Pero fue la última página impresa firmada por su esposo la que lo dijo todo. Si se hiciera público, habría una gran cantidad de problemas. No estaban preparados para que sus planes de obligar a su esposo a someterse a sus deseos se hubieran derrumbado. Ahora la pregunta era cómo minimizar el daño de la disfunción eréctil convirtiendo esto en un espectáculo público. Grace, el domingo pasado, cuando llegamos a casa desde Nashville, me di cuenta de que estabas intentando prepararme para el divorcio. Desde entonces, confieso, he estado tratando de descubrir qué hice para que tu amor por mí se convirtiera en puro odio. Ahora sé por qué. Veo que me culpas por lo que crees que faltaba en tu vida cuando solo teníamos 2 hijos. Creo que te sentiste atrapado en tu matrimonio y querías recuperar tu vida de soltero despreocupado. De lo contrario, no habrías recurrido a él para redescubrir tu vida de soltero. Al hacerlo, le permitiste alejarte de algo que odiabas durante unas horas a la semana. Sé que la única razón por la que te quedaste casada con un hombre que odiabas y pensabas que estaba muerto fue porque Luke no quería asumir la responsabilidad de criar hijos, ni siquiera los suyos. Con tu opinión de mí, no hay forma de que los hubieras dejado solos con un pedazo de mierda como yo. Tu orgullo no lo habría permitido. Como resultado, has vivido toda una vida conociendo mentiras todos los días. Ambos se salieron con la suya y creció su desprecio por quién y qué soy. Me volví más y más tonto e idiota a tus ojos. ¿Cuántas veces tú y Luke se rieron de ese bastardo impenitente? ¿Lo inspiraste a hacer el amor humillándome o ridiculizándome? Lo que no puedo perdonar o olvidar es lo que tú y el hombre que crees que es tu verdadero esposo enviaron a nuestros hijos porque los afectará por el resto de sus vidas. No puedo entender cómo Luke y tú se divirtieron jugando conmigo y con la vida de nuestros hijos como si fuéramos piezas de ajedrez en un tablero de juego. El reportero de Noticias Quos 2 se lo resumió bien cuando les preguntó a ustedes dos si se estaban riendo del esposo de Grace Adams, Edward Adams, en este momento. Vi a mi Eric en abril mientras tú y tu amante, gracias a los medios, hacían alarde de lo que planeabas hacerme. Fue horrible ver a nuestros hijos mientras bromeabas y te reías de lo fácil que sería enderezar a este estúpido matón. Eric, nuestro único hijo, dijo, si nuestra madre piensa que eres solo un pedazo de mierda, deberías dejar que se seque antes de golpearte contra el suelo. ¿Qué piensa ella realmente de nosotros? No les pregunté cómo sería tu relación con ellos en el futuro. En este punto, puedo decir honestamente que no existen. Lo que ha llevado a esto es el disgusto y desprecio extremo que tú y tu amante Luke sienten por mí. Al menos los dos sabemos que te ríes de alegría porque me has dejado con la reputación de ser un desgraciado tonto por el resto de mi vida. Quizás esta noche ambos puedan levantar una copa por la victoria. Las manos de Grace temblaron con tanta fuerza que dejó caer el papel. Parecía una perra enojada, amargada, odiosa y cruel. Era obvio que a los lectores les parecía una madre a la que no le importaban sus hijos, su esposo u otras personas. Lo único que le importaba era ella misma y el cumplimiento de sus necesidades carnales. Entonces sus sollozos rompieron el silencio en la habitación. Ed era la única persona que conocía capaz de destruir la credibilidad de un hombre sin condenarlo directamente. Cualquiera que la leyera no podría discutir con sus comentarios sobre su comportamiento. A sus ojos, todo lo que ella había hecho era prolongar la vida, no el amor. Debería haber sabido que era Luke quien la presionaba. Para que lo dejara a él y a los niños antes de que April quedara embarazada. Fue el nuevo trabajo de Luke lo que los obligó a cambiar sus planes a largo plazo. Originalmente, iban a esperar hasta que April se graduara de la escuela secundaria.
entonces sus verdaderos orígenes podrían revelarse sin ninguna repercusión. Él tenía razón en algo, porque en este momento ella no era motivo de risa. No dejó de señalar que su propio comportamiento le dio la razón. Ed creía que su desprecio por quien y qué era explicaba su intento de destruirlo por completo. Fue una declaración de guerra. Si iba a bajar, tenía que llevárselos a los dos con él. Grace recogió la petición de divorcio y continuó leyendo. Fue realmente aplastante. Una de las demandas en su contra fue por fraude porque habían ocultado los verdaderos orígenes de April. Fue acusada de abandono emocional y mental, adulterio y calumnia. Pero cuando miró la cantidad que exigían por daños y perjuicios en el caso de fraude, se sintió incómoda. Si él ganaba, tanto Luke como ella estarían sin un centavo durante mucho tiempo. Ed y su abogado argumentaron que ya no podían tratar a Ed como el imbécil que pensaban que era. El sábado fue una locura para mí y mis dos hijos mayores. Desde temprano en la mañana hasta las 4 de la tarde tuvimos familiares visitándonos. Los padres de Grace, sus dos hermanos, una hermana y sus cónyuges vinieron a apoyarnos. Todos trajeron uno de sus platos favoritos para que tuviéramos algo de comer. Incluso mi hermano y mi hermana vinieron de fuera de la ciudad para controlarme. Los tres estábamos abrumados de amor y apoyo. A cada una de las personas que vinieron les costó entender cómo pudieron haber engañado a Grace durante tanto tiempo. Todos estuvieron de acuerdo en que lo que salió en las redes sociales era una prueba de que ella estaba tratando de destruirme por odio. Mi suegro y yo tomamos una cerveza fría y salimos al patio trasero por unos minutos. Edward lo dejó ir. Él dijo: Cora está en la casa para que puedas tener algo de privacidad y los mantendrá alejados hasta que te calmes. Se quedó conmigo hasta que las cosas se calmaron. Cora y yo estamos planeando cambiar nuestro testamento. Él dijo: lo que se suponía que era de Grace se dividirá entre tus 3 hijos. Puede que sea nuestra hija, pero nunca la perdonaré por en lo que se ha convertido. Estábamos terminando de limpiar la casa cuando papá llamó. April conoció a esta mujer. Papá dijo que definitivamente puedes ver el parecido familiar. Su reunión salió bien. La señora Smith parecía interesada en la situación de su familia y consiguió que April le dijera abiertamente cómo se sentía al respecto. Eso fue bueno de ver porque ella se había estado guardando las cosas para sí misma. El abogado tomó la muestra de sangre que necesitaba y luego me invitó a una conversación privada. Mi padre dijo que me preguntó por Luke Barrow y le dije lo que todos sabíamos. Supe que su verdadero padre estaba en prisión de por vida por matar a su amante esposo. Luke habría quedado con la herencia de su verdadera madre si April no hubiera entrado en su vida. No te preocupes, papá, le respondí. Dale Britten obtuvo una orden judicial que le prohibía estar a menos de 500 pies de cualquiera de nosotros. Fue un día ocupado. Muchos familiares de ambos lados vinieron a ofrecer su apoyo. Nos alojaron en la finca de la señora Smith como sus invitados. Tu madre se sintió honrada de ser tratada de manera tan regia. Papá explicó que April se está quedando con la señora Smith ahora. A los dos nos gusta ella. Su abogado dijo que no ha visto una sonrisa en el rostro de la gran anciana en mucho tiempo. Resiste. Pondré a tu mamá al teléfono. Ed, tuve la oportunidad de hablar con Beatrice a solas un rato. Ella me preguntó qué tipo de hijo eras y hablé de tu vida en general, tratando de ser lo más franco y honesto posible. Hablamos extensamente sobre lo que había sucedido durante la semana pasada. Ella me dijo que le dejaste a ella decirle a April porque quería verla. Dijo que hacía mucho tiempo que un extraño no le mostraba tanto respeto. Y luego nos agradeció a todos por guiarla a través de su situación inmobiliaria. Mi mamá continuó: planea dejar todo en un fideicomiso a nombre de April para que lo administres hasta que cumpla 25 años. Envíame un mensaje de texto cuando te vayas para que pueda estar ahí para ti cuando la traigas a casa. Pregunté. Antes de colgar el teléfono, le envié un mensaje de texto a April para decirle que todos te extrañamos y para saludar a papá.
finalmente tuvimos tiempo de poner todo en orden antes de que David y Cheryl llegaran a mi auto. Tuve que disculparme con ella por olvidarme de devolvérselo. El jefe de policía ve la oportunidad de eliminar a Luke Barrow, dijo Cheryl. Él y Dale están trabajando juntos. Dale le dio algunos artículos cuestionables para que los investigadores los investigaran. Cuando regresé, todos los empleados estaban tristes y molestos, dijo David. Les dije en términos generales que algunos de nosotros habíamos estado al tanto de las cosas durante la mayor parte de la semana y habíamos ayudado de cualquier manera que pudimos. Desde el jueves por la noche, todo el lugar se ha convertido en una montaña rusa emocional. Digo que a los niños todavía les cuesta lidiar con eso a veces, así que también me tomaré el lunes libre. ¿Has oído algo sobre Grace? Cheryl pregunta. No desde el jueves por la noche, respondí. Luke y ella deben estar ocupados haciendo lo suyo, ya que han dejado en claro abiertamente lo que sienten por nosotros. Mi hija menor me llamó temprano el domingo por la mañana y me preguntó si ella y sus abuelos podían venir a casa tarde el lunes por la noche. Le di mi bendición si sus abuelos estaban de acuerdo. Ella me agradeció por hacerla ir. Le pregunté por qué. April respondió, la señora Smith me hizo aceptar el hecho de que no fue culpa mía que la infidelidad de su madre me trajera al mundo. Señora Smith hizo que papá se diera cuenta de que todos éramos víctimas inocentes y que no merecíamos que nos impusieran el comportamiento de su hijo y de mi madre. Te amo, papi, dijo ella antes de terminar la conversación. El lunes por la noche, Amy, Eric y yo vimos a mis padres conducir hasta nuestra casa. Mis padres parecían estresados y cansados. Tan pronto como Amy salió del auto, inmediatamente corrió a mis brazos. Es cierto que fue agradable tener a mi hija menor en casa. Su padre abrió el baúl y trajo su maleta. Eric lo llevó inmediatamente a su habitación. Luego, los tres fueron a la sala familiar para que April pudiera contarles sobre su nueva abuela. Esto nos dio a mis padres y a mí la oportunidad de ponernos al día. Nos dirigimos a la cocina. Mientras preparaba café recién hecho, mis padres me contaron su impresión de la señora Beatrice Smith. Cuando nos fuimos, ella estaba tranquila, dijo mi padre. Era como si hubiera llegado al punto en que estaba lista para aceptar su muerte. Conocer a April y hacer que April la aceptara era importante para ella. Mamá sacó un sobre con documentos legales de su bolso y me lo tendió, explicando que su abogado me lo dio por instrucciones de Beatrice. Lo abrí y saqué la apertura de la carta. Lo primero que noté fue un cheque por 50.000. La carta era corta y al grano. La gran dama me agradeció por acceder a su petición. Ella me estaba informando que antes de contactarme con ella, ya había vivido más allá de su fecha de parto. El ADN confirmó la conexión biológica. April es una chica hermosa. La criaste bien. Usa los recursos que te he dado para superar el momento difícil por el que estás pasando. Y no olvides tus valores. Se lo di a mis padres para que lo leyeran. Era difícil darnos cuenta de que mis padres y yo podríamos haber cumplido con la última petición de un hombre. Mientras tomaba una taza de café, les expliqué todo lo que había sucedido en el viaje. Les dije que emocionalmente sentía que todo había quedado atrás y que volveríamos a nuestra forma de vida normal a partir de mañana. El resto de la semana transcurrió en silencio. Grace intentó comunicarse con cada uno de nuestros hijos por teléfono celular, pero le dijeron que no volviera a llamar. La sede de la empresa estaba feliz de que ya no estuviera dirigiendo reuniones de ventas y comenzó a buscar un gerente de ventas por primera vez en 10 años. Estaba sentada en mi oficina revisando las cifras de ventas del mes cuando Katy asomó la cabeza por la puerta diciendo que la mierda golpeó el ventilador. La miré y le pregunté, ¿y ahora qué? Recibí una carta informándome que su última carta a Grace fue publicada en el sitio web de un periódico en el sureste de Missouri. Fui al sitio y encontré la sección Speak Out para abrirla. Katy se acercó a mi escritorio y comenzó a leer, mirando por encima de mi hombro. Cuando terminó de leer,
estaba sollozando. Lo escribí cuando estaba emocionalmente molesto, le expliqué. Tal vez fui demasiado duro. No, Ed, dijo Katy. Simplemente dijiste con frialdad y sin rodeos lo que muestra su comportamiento durante un largo periodo de tiempo. Cualquiera de ellos podría haberlo aceptado y confesar. Luke obtuvo el beneficio de una relación a largo plazo sin el costo. Eso es lo que pensé, dije. No es frecuente que la sociedad en general tenga la oportunidad de ver cuánto le cuesta a una familia el comportamiento de alguien. E incluso de una manera tan pública, dijo Katy. Para aquellos que están divorciados como yo, es un claro recordatorio del dolor y el sufrimiento que tuvieron que atravesar antes de poder comenzar sus vidas de nuevo. Mira ese último comentario, dije mientras lo leía en voz alta. Como feminista, durante la mayor parte de mi vida he luchado por la igualdad y el empoderamiento. Lo que esta mujer y su amante le hicieron a su esposo e hijos ha empañado para siempre nuestro movimiento. Grace y Luke cenaban en Charlie's Bar and Grill. El establecimiento generalmente estaba lleno a capacidad los viernes por la noche, pero esta noche solo había mesas vacías a su alrededor. Cuando le preguntaron a la camarera por qué, ella explicó que había personas esperándonos que se negaron a presentarse públicamente cerca de usted. La camarera dijo que probablemente se debía a que muchas personas habían leído la publicación de la última carta de su esposo a usted, señora Adams, en el sitio web del periódico Southeast Missouri. Grace y Luke pidieron la factura y se marcharon rápidamente, dándose cuenta de que era mejor que se mantuvieran lo más alejados posible de la sociedad en un futuro próximo. Ambos tuvieron que aceptar el hecho de que su mundo se había reducido considerablemente debido a su comportamiento. Cuando se iban, Grace notó a su madre y a su padre sentados a una mesa esperando su pedido. Grace se dirigió hacia ellos. Luke la siguió. Cuando ella habló, su padre los miró y dijo, «Señor Barrow, le sugiero que saque a su puta de aquí y deje que mi esposa y yo comamos en paz». Grace salió llorando del restaurante, finalmente dándose cuenta de que si había ido demasiado lejos, no había vuelta atrás. Tendría que vivir con las consecuencias de lo que ella y Luke habían hecho por el resto de su vida. De vuelta en casa de Luke, fueron al sitio web y vieron lo que se estaba escribiendo en los comentarios. Estaba claro para ambos que el público los odiaba a ambos. 3 meses después, me senté en el asiento del copiloto de mi automóvil y vi conducir a April. Habíamos salido esta mañana para dirigirnos a Wichita, Kansas, desde que supimos que su abuela Beatrice había fallecido. Nos dirigíamos al aeropuerto para abordar un jet privado que la finca nos había proporcionado. April estaba teniendo dificultades con esto, ya que se habían acercado a través de constantes llamadas telefónicas cuando ella regresó de su viaje. Amy y Eric me ayudaron mucho y, como resultado, los 4 nos hicimos más cercanos. Ambos me animaron a empezar a tener citas, pero me callé una vez, me quemé 2 veces, me sentí avergonzado. Luke y Grace ahora vivían en St. Louis. Los federales le dejaron empezar a trabajar temprano. El condado estaba feliz de deshacerse de él temprano si pagaba más de $445,000 en gastos cuestionables. Ahora vivían en un apartamento alquilado de 2 habitaciones en caso de que tuvieran que declararse en bancarrota debido a una inminente demanda civil. Bajo las leyes de bancarrota de Missouri, solo podían quedarse con $10,000 cada uno. Nuestro divorcio finalizó de acuerdo con la ley estatal. Grace tuvo que pagarme una pensión alimenticia mientras estaban en la escuela y cubrir el 50% de sus gastos de manutención si vivían en el campus. El juicio por fraude civil debía presentarse en 2 semanas. Mis hijos todavía se negaban a comunicarse con su madre, como ella lo hacía en Laos. Ella había experimentado de primera mano que la gente puede tomar tanta basura que luego se va para siempre. April tuvo que soportar una reunión con su padre biológico organizada por la Agencia Estatal de Bienestar Infantil. No le fue bien. Ella le dijo que su madre le había dicho que él, como su verdadero padre, era un drogadicto al que no se le debía permitir acercarse a ninguna mujer en presencia de funcionarios de bienestar infantil. April le dijo que tanto su madre como él estaban muertos a sus ojos.
Asistimos al funeral de su abuela. Después, el abogado nos reveló a los dos cuán grande era su herencia. Fue abrumador para los dos como fideicomisarios. Después de discutirlo con nuestra hija, decidimos vender la casa de su abuela con todo el contenido excepto las joyas personales y algunas fotos que April quería tomar. Volvimos a casa. El año escolar estaba llegando a su fin. Me estaba preparando para el primer día de corte el miércoles cuando April entró a la sala. Papá, ¿puedes hacer arreglos para que Luke, mamá y sus abogados se reúnan con nosotros dos y dale el martes? April dijo, supongo que sí. ¿Pero por qué? Pregunté. Quiero que vean el costo real de sus acciones. Dijo April. La abuela Beatrice me aconsejó que hiciera eso. Llamé a Dale y estuvimos de acuerdo. Era un hermoso día soleado mientras nos sentábamos con Luke, Grace y sus abogados. Pedí esta reunión. April le dijo a mi padre biológico. Quiero informarle del paradero del padre y su solicitud de visitarlo en prisión. Está cumpliendo cadena perpetua por el asesinato del esposo de su amante. Usted debe. Date cuenta de que eres producto de una violación cometida por una prima lejana cuando tenía 14 años. April le entregó un sobresellado con su nombre. Disfruté la expresión que apareció en los rostros de Luke y Grace. Ambos deberían saber que mi abuela biológica me dejó más de 100 millones en fideicomiso para mi padre, Edward Adams, hasta que cumpliera 25 años. Habría sido tu Luke si ella no me hubiera descubierto. Declaró April. Cuando descubrió cómo fui creado y qué resultó de ello, sus puntos de vista sobre la moral y las normas se desmoronaron. Fue entonces cuando ella te escribió. A los ojos de mi abuela. Lo que ambos hicieron fue asqueroso. Dale. Gran Bretaña, mi fideicomiso pagará las facturas legales de mi padre. April dijo, Luke y mamá, pueden tratar de reconciliarse antes de ir a la corte. Porque si tenemos que hacerlo, iremos hasta la Corte Suprema. Mamá, tienes que darte cuenta de que aunque me creaste en pecado, eso no te da derecho a considerarlo aceptable. Afortunadamente, mi abuela biológica me ayudó a darme cuenta de que son las opiniones de mi padre sobre la moral, los principios y las normas lo que me convierte en yo. Salí de esa reunión orgullosa y humilde. Mi hija lo había dicho todo. Lo que pase mañana no importó. Porque hoy fui bendecida con lo que realmente importa. Así que ahí lo tienes. Espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, suscríbete a mi canal y mira el próximo video.